Ok, acá les quería mostrar un corte de cuello por la línea media. Acá tienen laringe, ahí vean las líneas punteadas, y justo debajo está la tráquea. Suponiendo que es un caso de un cáncer de laringe, el carcinoma de laringe tiene un tratamiento quirúrgico que es la laringectomía total, extirpación total de la laringe. O sea, lo que está acá señalado, desde la epiglotis, que es esto, hasta la región subglótica, incluyendo el cartílago cricoides. Entonces, se va a extirpar todo este órgano, esta parte del tubo aéreo. Acá hay dos cosas, ¿no? Una es de que se va a interrumpir la vía aérea y otra es que se va a abrir la faringe y parte del esófago a este nivel. Acá, porque al extirpar la laringe, que es la parte anterior de faringe, de hipofaringe y esófago, se extirpa, va a quedar abierto. Eso es lo que debe después suturarse. Entonces, esta operación, la laringectomía total, se inicia con una traqueotomía. En este caso, cáncer de laringe, la traqueotomía hay que hacerla no a la altura del segundo o tercer anillo como usualmente se hace, es la parte más accesible, la más fácil, digamos, sino un poco más abajo. En caso de cáncer de laringe, el primer paso de la laringectomía total es traqueotomía baja. Entonces se va a proceder a la laringectomía. La traqueotomía tiene su límite, no se puede hacer tampoco tan bajo, ¿no? Porque cada vez que se baja más, como ven en este dibujo, es más profunda la tráquea y es más difícil llegar ahí y más peligroso. Hay muchos vasos importantes. Más o menos se puede decir que se va a extirpar lo que está ahí en, en líneas punteadas y más o menos se va a abrir la tráquea en la parte baja y se va a proceder a hacer la intubación para la operación por la traqueotomía, por razones, ¿no? Ustedes saben que a veces el tumor está generalmente en glotis, ahí empieza, es tan grande que dificulta mucho la intubación orotraqueal y además se puede esparcir células tumorales por el resto del árbol respiratorio. Entonces, siempre se evita hacer traqueotomías antes de la operación, sino ya como primer paso. Tal vez recuerden algunos que hemos visto, creo que no los hemos visto, pero hay pacientes que vinieron para operarse, pero ya estaban con su traqueotomía. Ellos son casos especiales que han tenido un problema urgente de vía aérea, que se iban a morir por el tumor tan grande que estaba. Hubo que hacer la traqueotomía. Siempre se espera a la operación para hacer la traqueotomía en caso de cáncer de laringe. Bien, se empieza la cirugía y se extirpa todo lo que está englobado acá en, en este dibujo. Y esta traqueotomía ya va a terminar en una traqueotomía definitiva, es una traqueotomía baja. Bueno, vamos a verlo en... Ya, acá está, ahí está, ¿no? Esto es el resultado de la laringectomía total. Lo que está señalado como estoma es el traqueostoma. En este caso es una traqueotomía definitiva y es una traqueotomía baja. Definitiva porque esto ya no se puede recanalizar, es decir, en otros casos se puede retirar el tubo de traqueotomía y el paciente superó su problema clínico que tenía y se le puede retirar el tubo. En este caso no, se queda, ya es de por vida. Y es baja, más baja que lo normal. Glándula tiroides. La tiroides está siempre a la altura de la traqueotomía. Siempre uno hace la disección y encuentra la tiroides. Está abrazando la tráquea
justo a la altura del segundo, tercero o cuarto anillo. ¿Qué hacemos con la tiroides? Siempre la separamos, liberamos la parénquima de la tráquea mediante disección roma con una pinza Kelly, se va separando de su ligamento y se llega a desplazar la tiroides hacia arriba para exponer la pared de la tráquea. En casos muy raros o que sean muy difíciles, que no se puede, hay que cortar la tiroides. Acá para mostrar la relación entre tráquea posterior y esófago. A esta altura de la tráquea, aquí solamente hay tejido blando. Como saben, los cartílagos solamente son en la parte anterior. Los tubos que se usan son muy diversos. Yo ya les hice ver algunos de los accesorios que tienen. Por ejemplo, este es un tubo que tiene CAF, pero que es fenestrado. Observen, si pueden ver en la parte superior hay unos huequitos chiquitos y en el tubo interno hay un hueco más grande. Coinciden. Ese es un tubo fenestrado. Este es un tubo sin globito, pero fenestrado. Estos son los que son típicos para pacientes que pudieran volver a hablar y a respirar por vía normal en algún momento. Por eso que tienen su tapita que está abajo, que sirve para hacer la prueba del destete. Se tapa o con el dedo, con un esparadrapo o con la tapa, ¿no? Y hay que observar la tolerancia del paciente. Este es un dibujo antiguo. Ahora los tubos fenestrados no tienen un hueco tan grande, son huecos chiquitos. Pero esa es la idea, que el aire circule también hacia la vía aérea normal. Bueno, acá son las funciones que se pierden cuando es traqueotomía. La respiración normal por la nariz, faringe, laringe y tráquea es para que entre un aire limpio, filtrado, humedecido, entibiado. Cuando hay traqueotomía se pierde esa protección. Indicaciones de traqueotomía por obstrucción, ya sea cuerpos extraños o por tumores internos o externos que comprimen y dificultan la respiración. En traumas, acá vean, aquí hay una fractura del hueso ioides en el lado izquierdo, ¿no? Aquí hay una fractura del cartílago tiroides. Estas lesiones producen edemas, hematomas, sangrados, congestión, dificultad respiratoria. Es una indicación para hacer traqueotomía y también para seguir con el manejo quirúrgico de estas lesiones traumáticas. Es otra indicación. Y en general, los problemas que tienen los pacientes por traumas diversos, quemaduras, etcétera, que hacen que el paciente requiera apoyo ventilatorio. Por ejemplo, para intubación, no se puede intubar por la boca por algún motivo, hay que hacer traqueotomía. Otras indicaciones para apoyo ventilatorio, para mejor aspiración de secreciones en pacientes que no pueden eliminar, se ahogan en sus propias secreciones. Y lo que dice abajo, observen, ventilación, bueno, intubación orotraqueal prolongada. Generalmente pacientes que están en ventilación mecánica y que tienen intubación orotraqueal y van a continuar un tiempo con ventilación mecánica, entonces hay que hacer traqueotomía. Es mejor traqueotomía para darle ventilación por la traqueotomía, ya no por el tubo orotraqueal. Esta indicación es una de las más frecuentes que tenemos en Revalidad. Piden traqueotomía por intubación prolongada. ¿Cuándo dicen prolongada? Según la teoría es muy diversa, de 7 días ya es prolongado, 10 días, 15 días es un promedio que paciente que prevén que va a seguir con ventilación, entonces que siga, pero por traqueotomía, ya no por el tubo orotraqueal. No es lo mismo, para dar apoyo ventilatorio, preferible por traqueotomía que por intubación orotraqueal. Usualmente la traqueotomía se hace a nivel de el espacio, o sea, se abre la tráquea entre el segundo o tercer anillo, a veces entre el tercero y cuarto. Más arriba
no llegar a al cricoide, porque hace mucho daño en la laringe. Y, o sea, traqueotomías altas no se recomiendan, a veces, bueno, por algún motivo. Y traqueotomía baja, ya la mencioné, se hace en cáncer de laringe. Usualmente la traqueotomía normal, segundo, tercer anillo, a veces entre tercero y cuarto. Formas de abrir la tráquea, bueno, eso ya es algo, lo típico que, lo típico que hacemos ahora, bueno, realmente había dos formas típicas, digamos. Una era en forma de cruz. Ahora más se hace primero una incisión horizontal en el espacio entre dos anillos con el bisturí, en el espacio, o sea, el tejido blando. Y luego se cortan los cartílagos con la tijera o pues con el bisturí. Una curva hacia abajo a un lado. Ay, la batería. Ya, está bajando la batería. Generalmente con la MET se complementa hacia un lado, hacia, hacia abajo y luego al otro lado, como estoy dibujando ahí, hacia abajo. En estas partes que van hacia abajo, ahí se está cortando el cartílago. Ahí viene el comentario que les hacía. Un cartílago traqueal se puede cortar con tijera o con bisturí. Cartílago laringio es muy duro, no van a poder cortarlo. Eso es cuando uno a veces se equivoca, no cree que está en la tráquea y no puedes cortar el cartílago. Ah, entonces esto es laringe, no es la tráquea. Entonces, en esta forma, incisión sobre una membrana entre dos anillos y luego se complementa. O sea, ahí ya se está abriendo la tráquea, la luz traqueal. Luego hacia abajo con la tijera a un lado y al otro lado y nos forma un colgajo en U invertida que se puede levantar hacia adelante y por ahí se mete el tubo de traqueotomía. La otra forma era primero hacemos una incisión horizontal, igual, y luego hacia arriba y hacia abajo, completando lo que sería una especie de cruz, hacia arriba y hacia abajo y se abre. Eso lo hacíamos bastante. Ahora más frecuentemente hacemos la incisión en U invertida. Están diferentes formas de... Acá abajo está la de cruz que hacíamos, una horizontal y otra vertical. Una acotación o una repetición, lo que ya habíamos dicho es, las traqueotomías son en sala de operaciones. Eso está en todos los protocolos, en la guía de trabajo. En la posición usual para cirugía de cuello, al paciente con una almohadita bajo los hombros para que extienda el cuello en el cúbito dorsal. La extensión moderada, no tampoco demasiado lo vayan a desnucar al paciente. A veces le infiltran silocaína con epinefrina, a veces. Apagar la cámara un ratito, ya. Esto de con la jeringa se perfora la pared traqueal para hacer gotear un poquito de anestesia dentro de la luz traqueal. No siempre se hace. Otro uso del globito o CAF es para prevenir aspiración de sangre o secreción. No, su uso principal es para la ventilación mecánica. Otro uso es para esto, para prevenir que entre sangre o secreción. La incisión horizontal. Esta es la posición típica. Vean, acá está el cartílago tiroides prominente. Reparos ya mencionados. Tiroides, el más grande. Cricoides, el siguiente, y debajo está la tráquea. Incisión, acá se ha dibujado, es una buena forma de dibujar. Incisión horizontal, se hace divulsión. Roma, separando la aponeurosis cervical, las fascias cervicales y se llega a la glándula tiroides. Usualmente uno la separa, con pinzas va despegándola, va decolando y la separa hacia arriba. En este caso el cirujano prefiere poner una pinza a cada lado de la línea media y cortar la glándula tiroides. Bueno, eso ya nos quita más tiempo y realmente no siempre es necesario, por algún motivo. Justo debajo de la tiroides está la tráquea. Se corta, al cortar hay que hacer ligadura, una sutura muy cuidadosa porque si no
sangra bastante, la tiroides es muy irrigada, y ahí se expone la pared anterior de la tráquea, se abre con bisturí, se mantiene la abertura con pinzas, en este caso se le ha retirado un circulito de cartílago y por ahí se introduce en esta vista para ver un tubo de ventilación o tubo de anestesia. Se pueda también colocar eso, o sea, depende de la intención del cirujano. O colocar el tubo de traqueotomía. Si es con globito, hay que probarlo, hay que inflarlo a ver si está bien, no va a tener un huequito. Entonces, ya colocado, conectado los tubos corrugados, y aquí donde dice colocación de cánula traqueal, observe, la incisión es demasiado grande, hay que poner puntos de piel. La idea es achicar la herida, porque por gusto tan grande no es necesario. Pero lo importante es no poner puntos muy cerca del tubo, no cerrar totalmente, eso no. Entonces, no se ponen puntos tan apretados, siempre dejando un espacio para que, para que salga el aire. Si no se hace eso, se produce el enfisema subcutáneo. Acá está, los farades son muy usados para hacer la traqueotomía, la divulsión de todos los planos hasta llegar a la tiroides y la tráquea. Así casi siempre sale en forma ligeramente oblicua hacia arriba. El ayudante jala uno, el cirujano jala el otro. Y acá ya se tiene que llegar a ver los cartílagos. Luego se colocan puntos, como se muestra acá, para achicar la incisión. Y les repito, no apretar demasiado alrededor del tubo, dejar siempre un espacio entre tubo y sutura, porque si lo cierran hermético, se hace el enfisema. Acá ya han conectado, acá está el filtro de los tubos. Otro tipo de traqueotomía, lo que vamos a hablar de traqueotomía clásica, la abierta o la quirúrgica. Esta es la traqueotomía percutánea que hacen mucho en cuidados intensivos, indicada para pacientes intubados y en cuidados intensivos generalmente. Esto se puede hacer en la camilla del paciente en forma normal. En la camilla del paciente, por otro lado, la camilla de UCI es como de sala, ¿no? Tiene todos los monitores, ventilador, oxígeno, etcétera, y anestesiólogos como médicos de UCI. Esta percutánea es, una vez localizado el punto, se hace una incisión mínima de 1 centímetro o 2 y se hace una punción con un punzón especial que está adosado o tiene adosado un alambre guía. Se hace la punción, ese alambre puede estar eh, con el tubo. Esto es un dilatador que también se puede usar, son dos tipos que se emplean. Observen las referencias marcadas, ¿no? La escotadura del tiroides, su borde inferior, el cricoides, el esternón y la tráquea. Esto es un dilatador, se está dilatando la punción que se ha hecho, se puede montar el tubo sobre un dilatador o transportador y se continúa, siguiendo esa guía de alambre, se continúa y se acerca hacia el punto donde está la tráquea, se hace una punción y se logra insertar finalmente el tubo de traqueotomía y después se retira esa guía de alambre que se dejó. Acá un detalle adicional, está haciendo la prueba de demostrar que está en la tráquea el tubo, mediante el uso del fibroscopio. No es necesario, ¿no? Pero bueno, ahí está, es una forma. Cuidados hay que tener con la traqueotomía, humedecer el aire inspirado. Esa es la que se llama la nebulización. Hay pacientes que lo requieren para que no esté no hacer tanto daño a la mucosa respiratoria. La aspiración de secreciones cuando sea necesario. Nunca hay que meter la sonda de aspiración muy profunda. Solamente la hace cuando sea necesario. Los cambios. Esto es, eh, se refiere a cambiar todo el tubo. El fabricante recomienda los 30 días. Generalmente resultamos cambiando los tubos de traqueotomía a un paciente cada 3 meses, cada 4 meses. Antibióticos no hay que usar.
más daño. Un detalle, en niños pequeños, por favor, eso noten bien. En niños pequeños es posible, aunque no les parezca, confundir la tráquea con la carótida. Ustedes pueden llegar a ver así tres elementos paralelos o dos y son igualitos. Siempre hay que palpar para saber que no están latiendo, que no es una arteria. Bueno, en bóceos es un problema. A veces hay que hacer tiroidectomía o, o extirpar parte de la tiroides para poder hacer la traqueotomía. Complicaciones, una de ellas, la hemorragia. Hay muchas posibilidades, los vasos musculares, las dos yugulares anteriores que son paralelas a la línea media, a veces hay una comunicante o a veces la vena va de un lado al otro lado. Todas esas cosas pueden pasar, hay que estar atento. Poner pinza, cortar y ligar, es lo que se hace. Neumomedia, estas cosas son bien raras. Cuando hay daño en la aponeurosis cervical. Enfisema subcutáneo más o menos frecuente. Una causa típica cuando se cose demasiado apretado alrededor de la cánula. Y peor, si no acceso de tos, pero después hace que se infla. Y el enfisema, ¿cómo se soluciona? Soltando los puntos para que se evacúe el aire, nada más. Hemorragia, vamos. Infección es bien raro, felizmente. La infección, manteniendo las formas de asepsia que conoce, lavarse bien las manos, etcétera. No, esto de la necrosis de la mucosa es cuando hay una presión excesiva sobre la mucosa traqueal. De repente el globito demasiado inflado, demasiada presión, o la punta del tubo está apoyándose sobre un punto de la mucosa. Es cuestión de acomodarlo bien nada más. Estas son, bueno, cosas que se mencionan, espesamiento de las secreciones. Lesión de cuerda vocal, lesión directa es muy difícil. Muy difícil. Tendrías que meterte muy arriba, tener una pinza hasta arriba para lesionarla. Lesión de los nervios recurrentes laríngeo que están a los costados se evita simplemente siguiendo por la línea media, nada más. Esto de neumotórax es por los ventiladores. Hablemos de la fístula traqueoesofágica. Por ahí les he mostrado en un esquema los, la relación que hay entre tráquea y esófago en la parte posterior. Si hablamos de que hay un globo demasiado inflado y hay una sonda nasogástrica en el esófago, entre ambos hacen como un sándwich al tejido blando. Se puede producir irritación, exacerbación, heridas y se puede llegar a la necrosis. En estos dibujos que son un poco exagerados, ¿no? Acá hay un globo y aquí hay una sonda. Entre ambos están aplastando el tejido y lo pueden dañar. Acá en este dibujo ilustran dos cosas. La comunicación que se ha producido entre tráquea y esófago y además la condromalacia, esta debilidad de los cartílagos debido a una presión excesiva. Estenosis de tráquea es bien difícil, generalmente no, debido a la facilidad de poder controlar la presión del globo. Acá le dicen manguito, manguito por la manga de la camisa, ¿no? Globo, CAF. Alteraciones cosméticas, acá abajo, esto se refiere a la cicatriz que queda después que se retira un tubo de traqueotomía. Yo les dije, cuando se retira un tubo de traqueotomía, no hay que suturar la herida. Se deja que cicatrice por segunda intención. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Simplemente empieza a cicatrizar de adentro hacia afuera. Y debe quedar una herida puntiforme que después se va a cerrar totalmente. Con mucha frecuencia la incisión, la cicatriz se umbilica, así como está hundido y se pega a la pared en donde estaba la tráquea.
Por eso es una alteración cosmética. Habría que hacer plastías para despegarle y que se vea mejor, ¿no? Más planito el cuello anterior. A ver, paciente laringectomizado. Eso es lo que se llama un estoma o un traqueostoma definitivo. En la mañana les preguntaba, o en la tarde les preguntaba si se decía traqueotomía o traqueostomía. Y son ambas realmente, porque traqueotomía, por la etimología griega, es cortar la tráquea. Y traqueostomía, igual la etimología del griego, es hacer una abertura en la tráquea. Pues, al final es lo mismo. Esto es lo que se llama un traqueostoma definitivo, porque la tráquea, como vieron en el dibujo, sale a la piel de frente y por ahí se respira. Inspira y expira por ahí nomás. Por eso que no se puede hablar. No hay laringe, no sube aire en la boca y nariz. Lo que está pasando acá es que hay una cicatrización excesiva, se forma un anillo fibroso, duro, un anillo duro se siente, y se retrae, se estenosa un poquito, no la tráquea, sino la piel, estenosis cicatrizal. Hay que hacer plastías, hay que extirpar ese tejido que se ha formado. Se extirpa ese anillo fibroso y el tejido cruento se cubre mediante colgajos. Y esto ya es un poquito más amplio, pero principalmente queda el tejido más blando, más suelto, más fácil de controlar poniendo un tubo o algo. Un paciente laringectomizado, en principio, no requiere tener tubo de traqueotomía porque está ya totalmente abierto, ¿no? En algunos casos se emplea cuando puede pasar esto que estamos ilustrando. Se estenosa la piel, hay que poner un tubito para mantener la abertura, que no se forme la estenosis. Bueno, la limpieza es importante. Siempre hay secreciones alrededor del tubo. Hay que estar, ahí hay se pone un par de gasas o un apósito. Eso hay que retirarlo todos los días y cambiar, a veces 2 veces por día. Y el cambio de la cánula interna, que es para la limpieza, 2 o 3 veces al día, de acuerdo a la necesidad, limpiando las costras. Ya lo dijimos, la cánula se cambia a los 3 meses. Se puede usar fluidificantes, el flimusil famoso. La aspiración con una sonda. Se debe aspirar solamente la longitud del tubo, no meterlo hasta la misma mucosa traqueal para que no se pegue. La tapa que les mostré le llaman tapón para decanulación. O sea, cuando se va a decanular a un paciente. Uy, a ver un ratito. Pues se pasan aviones por acá. Se va a decanular, quiere decir que se va a retirar el tubo. Primero se hace la prueba del destete, la prueba de la oclusión progresiva, que se llama. Es decir, un día le colocan el tapón o si no tienen, con algo se le tapa el tubo. Hay que ver el tiempo que el paciente tolera. A veces le falta el aire, hay que destaparlo. A veces tolera 5 minutos, después ya se agita, hay que destaparlo. Cada vez un poco más tiempo, hasta que pueda estar 24 horas seguidas, totalmente ocluido, respirando, hablando, entre cosas, ya podría pensarse en retirar. Esa es la forma de hacer el destete o la red de educación para la decanulación de un paciente que ha estado con traqueotomía. Esto que dice acá solo se usará en cánulas fenestradas. Lo que quiere decir es, se usará en caso en que el paciente tenga por donde pase aire, por donde respirar. Debe estar, si tiene el globito, desinflado y que no haya otra obstrucción. Porque imagínense, tiene el globo inflado y la tapan el tubo, lo están asesinando al paciente, lo están asfixiando. Tiene que tener por dónde respirar y debe tener fenestra, que no haya un tumor que esté obstruyendo, etcétera. Y claro, hay que observar cómo dice acá el paciente, está tolerando, cuánto tiempo tolera. La presión debe ser la mínima necesaria.
Con cánula fenestrada, claro, el paciente podría hablar. Con una no fenestrada, también, si es que pasa aire por los costados. Este es un tubo pediátrico, ahí, hasta para neonatos. Este es un tubo recto, les mencioné, de silicona que mantiene su forma. En la parte interna, estas patitas se apoyan en la pared anterior de la tráquea y esta lámina, que en este caso es rectangular, se va aproximando hasta pegarse a la piel. Y se quedan así, de esa forma se fija el tubo recto. Se llama así tubo recto de Montgomery. Acá está otro modelo de tubo colocado. La parte interna pegada a la pared anterior y la parte externa, este anillo en este caso, pegado a la piel. Tubo recto. Y acá le han colocado un filtro. Eso para los pacientes que pueden hablar. Para que hable un paciente con traqueotomía, lo que hace es con su dedo tapa el tubo y habla. Le pueden colocar una válvula que cuando inspira se abre y entra el aire. Cuando expira se cierra y el aire no sale, pero sale de arriba. Podría hablar. Eso sustituye al dedo, ¿no? Es una válvula unidireccional, en un solo sentido. Le dicen también válvula fonatoria o válvula para hablar con traqueotomía. Y otro tipo de tubos, que son el tubo extra largo, les mostré un video en la clase, extra largo, y es de silicona blanda que se puede recortar al tamaño que requiera, por tumores, por ejemplo, ¿no? Nada más. Recording in progress. Bien, les voy a hablar de un tema de patología cervical. Son dos cosas, grupos ganglionares y las disecciones de cuello. Básicamente, metástasis por eh, un cáncer de cabeza y cuello. Veamos, acá les muestro una vista de la clasificación ya por grupos ganglionares o niveles ganglionares. Creo que ahí está, ¿sí? Em, que empiezan en la parte alta del cuello. El número 1 está arriba, el número 2 está arriba, después viene el 3, el 4 y luego viene el 5 y 6, etc. En estos dibujos, en línea azul completa, está la división de los niveles ganglionares o grupos ganglionares y algunas referencias anatómicas en líneas punteadas. Ahora, esto, viendo a una persona de frente, el hueso yoides está a esta altura, es una buena referencia para muchas cosas. El hueso yoides, hueso impar y medio, que no está articulado con otro hueso, pero tiene muchas inserciones musculares, se encuentra en la unión entre la parte horizontal de la región submentoniana y la parte vertical que es el cuello anterior. En esa unión, así, ahí van a encontrar el hueso yoides. A esa altura es que con frecuencia presenta el famoso quiste tirogloso, ¿se acuerdan? Bueno, este hueso yoides, como referencia, puede hacer un triángulo hacia arriba con el mentón y hacia abajo con el esternón.
por la horquilla external. Hacia arriba tenemos el grupo uno. La referencia que tiene el grupo uno, 1A específicamente. El grupo uno se divide en dos. Grupo 1A en el centro submentoniano y grupo 1B submaxilar. Como ven, hay un grupo 1A central y 1B derecho e izquierdo. Acá está, lo vemos de costado. Entonces, están dentro de, las referencias son el músculo digástrico, el vientre anterior, acá está en línea punteada, el digástrico, el mentón y el hueso yoides. Los dos digástricos y el yoides forman un triángulo. Uno ve debajo, es el grupo submaxilar, reborde de la mandíbula, el vientre anterior y el vientre posterior del digástrico delimitan el grupo 1B. Entonces el 1A es en el centro, submentoniano, 1B, submaxilar, izquierdo y derecho. Es el 1. Detrás está el número 2, el nivel 2 o grupo ganglionar 2, es el grupo más alto, en la parte más alta del cuello. Aquí en línea punteada está el nervio espinal en forma profunda. A veces, así como dice acá, es el espacio submuscular porque está cubierto por el músculo esternocleidomastoideo, que es voluminoso, y en parte por el digástrico. ¿No? Recuerden que hablamos que el esternocleido se va, la dirección de las fibras van oblicuos hacia abajo. En cambio, el digástrico se va hacia adelante. A veces se encuentra casi horizontal. El, el grupo 2 viene desde la base del cráneo hasta la altura del ioides, que es acá. Y ahora ya el músculo esternocleidomastoideo es el que le delimita, hasta ahí es el grupo 2. Cuando uno hace disección de cuello y entra al grupo 2, hay que separar el músculo bastante. Si es radical, bueno, se extirpa el músculo, ¿no? Pero si no, hay que separar y para poder entrar a un espacio un poquito estrecho. Y se va sacando toda la grasa y nervios, perdón, la grasa y ganglios. La disección de cuello, ¿no? Se extirpa grasa con ganglios. Entonces, el, el grupo 2 subdividido por el recorrido del nervio espinal, el grupo 2A, A de adelante, delante del nervio espinal, y el grupo 2B detrás. Ya les dije desde el base del cráneo hasta la altura del ioides. Acá también coincide con la bifurcación de la carótida. El nervio espinal, quiero que se acuerden bien del nervio espinal, es el undécimo par craneal, el espinal accesorio, sale de su emergencia de la base del cráneo, más o menos, claro, su recorrido no es tan recto, ¿no? Pero recorre en profundidad el grupo 2 y va a dar una rama para el mismo nervio espinal, para el mismo músculo esternocleido, es un nervio motor. Hacia abajo, el grupo 3. El grupo 3 está en la parte central del esternocleido. El 2, 3 y 4 siguen el trayecto del esternocleido. Desde la altura del ioides hasta abajo, a la altura de la membrana cricotiroidea. O también acá está a la altura de la bifurcación carotidia hasta la altura de la unión entre el homoioideo y la yugular interna. Grupo 3, la parte central del cuello, la más prominente. Y abajo al grupo 4, ustedes saben que el músculo esternocleido en la parte baja se divide en dos fascículos, fascículo external y fascículo clavicular. Entonces lo que está cubierto por el fascículo external es el nivel 4A, adelante.
y lo que está cubierto por el músculo, la inserción clavicular, es el nivel 4B. A esa altura del grupo 4 muchas veces se esconden las metástasis de tiroides. Y ahí, bueno, termina ya el cuello, ¿no? Porque llega hasta el borde óseo de la clavícula. Hacia atrás del grupo 5, ese llamado triángulo posterior del cuello. Su límite es el trapecio. Hasta ahí llega la disección de cuello. Hasta ahí es la inserción. Hasta ahí es lo que se llama el cuello o glandular, le dicen. Cuello visceral, cuello anterior. Ya el resto ya es muscular, más la nuca es el trapecio especialmente. Entonces el borde del trapecio, el músculo esternocleido y la clavícula. Y aquí hay una línea punteada que se refiere al músculo homoioideo. Lo que está por arriba se le dice 5A. Lo que está por debajo, una zona chiquita, 5B, que también lo conocen como supraclavicular, ¿se acuerdan? El ganglio de Virchow, ¿se acuerdan? Supraclavicular 5B, debajo del homoioideo. Ahora, al 5A le dicen grupo del espinal, también, porque, ¿se acuerdan? Hablamos del espinal accesorio, el grupo, el nervio 11, es un nervio motor principalmente que sale de la base del cráneo, recorre el grupo 2, da una rama para el esternocleido y continúa su recorrido en el grupo 5, entre toda la grasa por ahí, va a dar inervación al músculo trapecio. Hay que tener cuidado en no dañar este músculo. Es por eso que en la disección de cuello, uno está en el grupo 5, tiene que buscarlo separando la grasa, hay bastante tejido graso ahí, encontrar el nervio y disecarlo bonito para poder separarlo y seguir la disección por debajo, por los costados, pero manteniendo la integridad del nervio espinal. ¿Qué pasa si dañamos el espinal? Si es un nervio motor que inerva al esternocleido y especialmente al trapecio, los músculos del hombro, entonces hay disfunción del hombro. Se nota a un paciente que tiene una lesión del espinal cuando está en posición así de frente, van a ver que un hombro está más bajo que el otro. Esa es su posición. Hombro caído. O que no puede levantar el brazo. A veces llega hasta la horizontal con fuerza, ¿no? Ayudándose con otras cosas, pero no puede subir más. Disfunción motora del hombro. Eso pasa por lesión del nervio espinal. Claro, si es que el nervio está comprometido por el tumor, bueno, ya es el tumor el que ha hecho el daño, hay que extirparlo con todo. Pero hay que siempre tratar de respetarlo. Después del grupo 5, bueno, el grupo 6, volvemos a la línea media, en la parte anterior. Nuevamente, fíjense en un triángulo, base en el ioides, pero el vértice está abajo en la escotadura external. Y a ambos lados, las carótidas, o también se refieren a los músculos esternocleidos. Ese es el grupo 6, se llama compartimiento anterior. Ahí está la tiroides, la tráquea y otros órganos. Esto mirando de frente para orientarnos mejor. El grupo 1A, ¿se acuerdan? Dijimos acá está el hueso ioides y los vientres anteriores de gástrico. Y el grupo 6, abajo, acá está el ioides, y abajo, hacia la escotadura external. Y en este dibujo se mencionan las vainas de los esternocleidos, o en otras palabras, las vainas de las carótidas también. Es el grupo 6, compartimiento anterior del cuello. Y aquí están en resumen los 6 grupos como he mencionado. Ahora, una palabra final acerca de la disección de cuello. Para tener conocimiento, hay un término que es disección radical de cuello. Es un tipo de disección. Eso fue la original en los años 20 del siglo pasado, o sea, 100 años. A todo paciente que tenía una metástasis al cuello de un tumor primario de cabeza y cuello, se le hacía disección radical de cuello. Bueno, primero, la disección de cuello, ¿cómo se define? Es el tratamiento quirúrgico de las metástasis ganglionares linfáticas al cuello de un tumor primario
de cabeza y cuello. O sea, si un cáncer de la piel de la cara da metástasis ganglionar, hay que hacer disección de cuello. Si un cáncer de cavidad oral tiene un ganglio positivo, hay que hacer disección de cuello. Si un cáncer de estómago le sale un ganglio de Virchow supraclavicular, no hay que hacer disección de cuello porque no es primario de cabeza y cuello. La disección de cuello es para tumores primarios de cabeza y cuello que dan metástasis al cuello. En general, esa es la definición. ¿Y en qué consiste? La disección radical del cuello, como le digo, es el término histórico, original. Aún se hace en algunos casos, pero la radicalidad era demasiada. ¿En qué consiste la disección radical del cuello? En la extirpación en bloque, o sea, no por partes, de todo el tejido célulo ganglionar. Hablamos de grupos ganglionares 1, 2, 3, 4 y 5, incluyendo en bloque el músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular interna, el nervio espinal, la cola de la parótida. Todo eso, un solo bloque de tejido se extirpaba del cuello de los pacientes que tenían metástasis ganglionar linfática al cuello de un cáncer primario de cabeza y cuello, ya sea de laringe, de tiroides, de parótida, pero de esta zona. Si el tumor viene de otro lado, del pulmón, no, es para cabeza y cuello. Esa era la división radical de cuello que se ha hecho desde los años 20, 30, creo, del siglo pasado, pero en el transcurso del tiempo se dieron cuenta que no era necesario hacer tanta radicalidad para tener un buen resultado. Y ahí empezaron las modificaciones. Ahora se hace la disección modificada de cuello, es decir, se preservaban. Acá hay muchas modificaciones posibles, pero agrupemos en tres, teniendo en cuenta el nervio espinal, la vena yugular interna y el músculo esternocleidomastoideo. La disección modificada que más se ha empleado ha sido la número 3, como ven en esta lámina. Tipo 3, cuando se hace la extirpación de los 5 niveles ganglionares que he mencionado, del 1 al 5, pero se deja en su sitio el nervio espinal, la yugular interna y el músculo esternocleido. Esa es la tipo 3. También le dicen dirección modificada funcional, porque preserva la función. El nervio espinal, ya saben, nervio motor, su daño produce hombro caído, dificultad para levantar el brazo, deformidad a veces y dolor, molestias en el hombro. La vena yugular interna, que es la principal vía de drenaje sanguíneo de la cabeza. Se extirpa una vena yugular interna o se clampa, ¿no? Primero ya no hay ese drenaje venoso. ¿Qué produce? Edema. Edema sanguíneo, hinchazón, cefalea, tendencia al sangrado, dolor a veces. Y si se estirpa el músculo esternocleidomastoideo, ¿qué pasa? Primero, deformidad estética. Se va a ver un cuello con la piel hundida, pegada al plano profundo. Después, problema funcional, tanto por la ausencia del músculo como por fibrosis cicatrizal. El paciente no puede rotar ni inclinar bien la cabeza a los lados. En cambio, por ejemplo, disfunción modificada tipo 1 cuando se preserva el nervio espinal, nada más, pero se extirpa el músculo y la vena. La tipo 2 se preserva el espinal y la yugular interna, solamente se extirpa el músculo. Y la tipo 3, como digo, la más usada, la funcional, preservación del nervio espinal, de la vena yugular interna y del músculo esternocleidomastoideo. Esas son las disecciones. La radical se usa poco, pero se usan, y las modificadas. 5 grupos ganglionares. Selectivas es cuando se extirpan algunos grupos ganglionares, no los 5. En la supramucoidea, que ya les mencioné en cavidad oral, se extirpan los grupos 1, 2 y 3. La de tipo lateral se extirpan los grupos ganglionares 2, 3 y 4. Y en la posterolateral, además, el 5, 2, 3, 4 y 5.
Y la disección selectiva del compartimento anterior, solamente el grupo 6, que es el compartimento anterior. Y otro término, disección radical de cuello ampliada, es cuando se hace la disección radical con todo lo que se estirpa y algo más todavía. Por ejemplo, un pedazo de piel que esté comprometido por el tumor, hay que sacar ese pedazo de piel también en bloque. O un borde de hueso, hay que cortar y sacarlo. O un músculo que no está usado, por ejemplo, un borde de trapecio, lo sacan, un pedazo de... Todo en bloque, esa sería ampliada. Casos muy avanzados, poco se hace felizmente. Esta es la radical de cuello, ya la dijimos, se estirpan todos los grupos del 1 al 5, el nervio espinal, la yugular interna y el esternocleidomastoideo. En casos muy avanzados, cuando ya están comprometidos los tejidos blandos del cuello, no solo los ganglios. Miren cómo queda un cuello así, vaciado. Otro término que empleaban era vaciamiento ganglionar, pero no sé, suena feo. Mejor es disección de cuello. Ahora, una modificada, vean el dibujo, la diferencia entre esto y esto, la radical del cuello vacío. En la modificada de cuello, acá está el músculo esternocleidomastoideo, le da forma al cuello, es un poquito más estético y funcional, por supuesto. O sea, se estirpan todos los ganglios del 1 al 5, pero no se estirpa el nervio espinal, ni la vena angular interna, ni el esternocleido. Esa es la modificada tipo 3, la más usada. Es- Esta es la suprahomoidisección selectiva. Selectiva solamente a algunos grupos. 1, 2 y 3. Y generalmente al hacer la selectiva se estirpa la glándula submaxilar. ¿Cuándo se hace una disección selectiva de cuello? La indicación es típica. Carcinoma de cavidad oral con cuello negativo, o sea, N0, pero tiene la indicación de disección de cuello cuando es N0, cuando tienen riesgo de albergar enfermedad ganglionar oculta, lo que les dije, no se palpa, no se encuentra, N0, pero hay riesgo, entonces se hace la disección selectiva tipo suprahomoidea. También le dicen disección profiláctica, por si acaso tengan ganglios ocultos. Bien, hacen la disección de cuello y en el transcurso de la cirugía el cirujano encuentra un ganglio que en lugar de aplanadito es esférico y es más duro y es más grande. Entonces este es sospechoso. Aquí hay un cáncer que ya ha empezado a formarse, de repente ya tiene. Entonces, ¿qué se hace ahí? El cirujano extirpa el ganglio y lo envía al laboratorio por congelación, al examen inmediato por congelación. Ese es el método de intraoperatorio, porque queremos saber ahorita si este ganglio es metastásico o no. El patólogo recibe el ganglio así en fresco y lo congelan. Y el criostato con nitrógeno líquido lo congela, pero rapidísimo, y puede hacer cortes. Una tinción rápida y contesta en 20 minutos, o en media hora, o en una hora como Revaliato. Si el patólogo contesta ganglio metastásico, o sea, ganglio comprometido por la neoplasia, por carcinoma epidermoide, entonces ya cambió la cosa. Como dice acá en la lámina, ya no es N0, ya es N positivo. Entonces, ahí hay que continuar con la disección, ya no la selectiva, sino la modificada. Se amplía los niveles 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5, preservando el nervio, músculo y vena. Si el patólogo contesta ganglio libre neoplasia, entonces siempre es N0, se termina con la selectiva supramoidea nada más. Las otras selectivas, la lateral, por ejemplo, tiene una indicación similar. Es cuando no se palpan ganglios, pero sospechas, acá puede haber metástasis oculta. Pero en casos de tumores en la línea media, orofaringe, hipofaringe, laringe, supraglotis generalmente, entonces se estirpan los niveles ganglionares 2, 3 y 4. ¿De qué lado? ¿Derecho o izquierdo? No se puede saber, porque ¿para qué lado habrá dado la metástasis? No sabes.
se hace de los dos lados. Así es la indicación. Claro, hay muchas variaciones. O sea, selectiva lateral de cuello para tumores de la línea media, de supraglotis, del laringe, de orofaringe, etcétera. No se palpan ganglios, pero sospechan que puede haber. Hay que hacer disección selectiva lateral de los dos lados del cuello. Ok, esa es la disección lateral de cuello y la posterolateral cuando también se estirpa el grupo 5, como dice acá, neoplasia cutánea generalmente de la parte posterior que dan metástasis al cuello. Y esas son las disecciones de cuello y bueno, este dibujo, el lecho quirúrgico que queda, ahí están los músculos y las aponeurosis. Bueno, debe haber, acá no se ven las aponeurosis, pero es el suelo anatómico. Ahí están los músculos escalenos, ¿ya? Los músculos escalenos, la emergencia de los plexos nerviosos. Y la selectiva anterior de cuello, observen que acá está el grupo 6 visto de frente, ahí está, ¿no? El hioides y hacia abajo, hacia la escotadura esternal. Entonces se estirpan los ganglios y el tejido graso que los alberga, por supuesto, del grupo 6. A veces, bueno, las indicaciones son neoplasias de tiroides, hipofaringe, tráquea, esófago cervical, la región subglótica. Esto ya les mencioné, la metástasis de los labio inferior puede ser bilateral, contralateral o ipsilateral. Ayuda diagnóstica, una tomografía en corte axial. Es para evaluar la resecabilidad. Cuando ven un tumor que está desviando la vía aérea a un lado, como acá se ve la nariz que está lateralizada, siempre sospechen, esto puede ser de tiroides. Este es un cáncer de tiroides con metástasis, una gran metástasis. Acá está. Incisión para el cuello. Esta es una McPhee, que son dos paralelas horizontales, muy usada el siglo pasado, hasta hace poco todavía. Es muy cosmética porque la incisión horizontal en el cuello cicatriza mejor que las verticales o las oblicuas. Pero el trabajo de que son dos incisiones, hay que levantar el colgajo hacia arriba, hacia abajo para hacer la disección. La incisión en J, en palo de hockey o en L, como depende de qué lado sea. Por ejemplo, para cáncer de tiroides con metástasis ganglionar, hay una parte de la incisión que es para tiroides, la parte horizontal, y la parte oblicua o lateral para la disección de cuello. Muchas veces se puede prolongar con otra incisión para dar mejor exposición, nada más. A veces no hacen así, sino como una oblicua o curva, así, para que no haya tanta retracción cicatrizal que tienen las incisiones en esa dirección. Bien, entonces para terminar con esto, aquí está, en una modificadora de cuello, vean cómo hay que disecar la vena y despegarle todo el tejido blando que rodea los ganglios, pero dejando la vena en su lugar. O sea, requiere mucha delicadeza con el bisturí. Cuidado con cortar la yugular. Eso es bien bravo. Acá está otra vista de una modificada de cuello. Se está separando con los drenes de Penrose el músculo esternocleido. Vean, ahí está la vena ya separada hacia atrás. Y aquí está lo que se está haciendo, lo que está extirpándose la disección de cuello modificada. Se separa el músculo para sacar todo por debajo y dejar el músculo en su sitio. Esto es un espécimen. Así en bloque se extirpa la disección de cuello, en un solo bloque, no por parte.
El lecho quirúrgico, acá está el esternocleido, la carótida, el árbol traqueolaringio. Este polvito blanco es un hemostático, hay que tener mucho cuidado con la hemostasia. Complicaciones de cuello, la hemorragia, el hematoma, la linforragia. O sea, en este momento ya se acabó. Antes de cerrar, hay que hacer una revisión minuciosa. Eso puede demorar una hora más, pero no debe haber ningún foco sangrante. Se va ligando, se va cauterizando, primero se ha lavado todo y después se sutura por planos, generalmente platisma, subcutáneo y piel, o platisma y piel. Hermético, porque se va a colocar una succión continua. Acá está, bueno, otra incisión, vean cómo se sutura, y acá está el dren tubular. Hay una aspiración. Es un dren de aspiración continua, un drenaje de succión, que puede ser un conectado a la aspiración o un portátil como estos, el Hemovac, el Portovac. Ese tamborcito tiene un resorte que separa sus dos tapas, pero uno la aplasta expulsando el aire y luego se tapa, como está acá, esta tapita se tapa y se suelta. Entonces, ese resorte hace que esté manteniendo el vacío. Y aquí está, acá está el drenaje que va al paciente, lo va chupando. Todos los días se hace esa maniobra. Se llena, se ha llenado el tamborcito, se evacúa. Y hay que medir cuánto ha drenado y qué ha drenado. Si es sangre, suero, cuánto ha drenado. Todos los días se va midiendo. Puede ser 100, después va bajando 80, 60. Cuando esté en 30, en 20, ahí ya se puede retirar el drenaje, eso es continuo y se coloca un dren penroso común y corriente. Si hay drenaje persistente de linfa, ojo, hay una linforragia. A veces hay que entrar acá a revisar y coagular, o buscar y ligar los vasos. Generalmente unos 3 a 5 días se retira el drenaje. Ya, listo, nada más. Esta es una metástasis grandosa de un cáncer de carrillo que ha perforado hasta la piel. ¿Cuántos grupos están comprometidos acá? Todos. El uno, el 2, el 3, el 4, el 5, traqueotomía. Y además está comprometida la piel. Este color rojito que se ve acá, ese aspecto así todo rugoso, todo endurecido, acartonado, es una piel que está infiltrada por el tumor. Además, ya se puede ver acá que hay granulomas, hay heridas, hay úlceras. Ha comprometido la piel. Este caso, lamentablemente, no es quirúrgico. Tenemos un término que es cuello congelado. O sea, no hay forma de distinguir los elementos anatómicos. Todo es una masa única. Y esta es la forma como se debe enviar un espécimen de disección de cuello a patología, marcando, poniendo nombre a los grupos, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. El patólogo va a responder grupo por grupo cuántos ganos se encuentra, cuántos son positivos. Esta es una disección de los grupos 2, 3, 4 y 5, o sea, una disección de tipo selectiva posterolateral. 2, 3, 4 y 5. Listo. ¿Alguna pregunta, por favor? Esos eran todos los temas que quería mostrarles ahora, que son las 8. Bueno, si no hay preguntas, entonces terminamos acá.